Hola y bienvenidos al canal. En este video quiero mostrarles el portal estadístico del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar, programa Aurora, para que puedan apreciar las distintas bases de datos que contiene este programa, al que en adelante voy a llamar programa Aurora. Es un programa que tiene como finalidad diseñar y ejecutar a nivel nacional acciones y políticas de atención, prevención y apoyo a las personas involucradas en hechos de violencia familiar y sexual, contribuyendo así a la mejor calidad de vida de la población. Este programa está adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tiene diferentes líneas de acción. En este caso voy a enfocarme en una de ellas, que vendría a ser la unidad de atención integral. Como pueden ver, incluye diferentes servicios como la línea 100, el Centro de Emergencia Mujer, Servicio de Atención Urgente, Centros de Atención Institucional, Hogares de Refugio, Estrategia Rural. Mayor información sobre los servicios que ofrece el programa lo pueden encontrar en la página web que aparece en el link, en la diapositiva. En este caso, para el ejercicio que vamos a hacer ahora, nos vamos a enfocar en los casos reportados en los centros de emergencia mujer. Como les mencionaba, el portal estadístico del programa Aurora analiza y difunde información sobre la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. La fuente de información de estas bases son los registros administrativos de los servicios que brinda el Programa Nacional Aurora. Pueden ver la lista de las bases de datos disponibles. Nosotros vamos a enfocarnos en el primero, que es el de registro de casos del Centro de Emergencia Mujer. Pueden ver también la página web en la parte inferior de la diapositiva. Esta vendría a ser la página web del portal estadístico del programa Aurora. Pueden ver que la información la pueden encontrar en la sección datos, en el componente bases de datos que se encuentra en esta sección. Yo ya entré, entonces se puede apreciar las distintas bases de datos que les mencioné en la diapositiva. Al costado de cada base de datos ustedes van a encontrar el detalle de la ficha, que es el formato que se utiliza para ingresar la información, y propiamente la base de datos que se encuentra en formato de SPSS. Lo que he hecho es bajar este registro, este primer link de base de datos, que es el que incluye los registros de casos del Centro de Emergencia Mujer. Me he bajado la ficha y adicionalmente lo que he hecho es bajar los informes estadísticos que también están incluidos en la página web para poder hacer el contraste de la información versus los resultados. En este caso estoy trabajando con la información del 2019, así es que también bajé la información de este año. Aquí pueden ver el detalle de los archivos que he bajado. He creado una carpeta que he llamado CEN, en unidad D, y he bajado la información. Este primer archivo, que es el archivo original en formato de SPSS. Este segundo archivo, que vendría a ser el registro o el formato con el que se ingresa, se recoge la información. Y este último, que es el informe estadístico publicado también en la página web, que presenta propiamente los resultados. El primer archivo es lo que vamos a obtener al hacer el primer comando, que es importar la información del SPSS al STAT. Esta información es la ficha de registro de casos del Centro de Emergencia Mujer. Van a ver que es bastante detallado en términos de el recojo de la información. Tenemos lo que son antecedentes del registro, datos de la persona informante, forma de ingreso, medios por el cual toma conocimiento del servicio que brinda el Centro de Emergencia Mujer, especificación de la persona usuaria, nivel educativo, datos de la presunta persona agresora, el vínculo de la relación con esta persona, la residencia, nivel educativo, la edad. También propiamente en la sección B se recogen más datos sobre el tipo de violencia que se ha experimentado, antecedentes de la violencia,
hay una sección que hace una evaluación del riesgo. Y bueno, la ficha en sí es bastante detallada, permite para hacer un análisis mucho más rico. En este caso yo solamente planeo darles unas cuantas muestras de introducción del tipo de información que se puede obtener. Como les mencioné, el primer paso que vamos a hacer es importar el archivo que se encuentra en formato de SPSS. Para eso voy a utilizar el comando usepss, que es con el cual voy a recoger la información y después la voy a guardar una vez que está guardada en la... Cuando termine este proceso van a ver que se hace como un recuento de todas las variables que han sido transferidas. También se señala algunas correcciones en los nombres que se hayan dado. En este caso, al parecer, han recortado algunos de los nombres que estaban en la base de datos en SPSS. Como primer paso, lo que voy a hacer es crear grupos de edad. Esto para replicar el formato que aparece en el informe estadístico del programa. Los datos que presenta el informe del programa agrupa a la población en 3 categorías: de 0 a 17 años, de 18 a 59 y de 60 a más años. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la variable edad víctima, que es la que se encuentra en la base de datos, para generar una variable que estoy llamando gedad, que me va a permitir agrupar a la población en estos 3 grupos. Adicionalmente, en el caso del grupo de casos de 0 a 17 años, se hace también una categorización. En este caso también son de 3 grupos. Son de 0 a 15 años, de 6 a 11 años y de 12 a 17 años. Entonces voy a crear una variable que me ayude a identificar estos grupos o subgrupos puntualmente para este grupo de la población de 0 a 17. Esto con el fin de poder replicar o comparar los resultados que obtenga con los datos que presenta el informe. Adicionalmente, en el caso de la población de 18 a 59 años, también se genera un subgrupo especial para este grupo de los casos de la población que está consignada en esta base. Generamos un subgrupo, estoy llamándolo gedad-2, y este contiene 4 categorías: 18 a 25 años, 26 a 35, 36 a 45 y 46 a 59 años. Otro ajuste que voy a hacer es en las etiquetas de la variable tipo de violencia. Actualmente las etiquetas son bastante largas, así que solamente estoy haciendo una abreviación de las etiquetas de la variable tipo de violencia. Eso es todo. Hay otra variable que identifica puntualmente los casos de violación sexual. La variable se llama violación. Lo que estoy haciendo aquí es recodificar los missing cases, porque en este caso la variable solamente consigna valor igual a 1 para los casos de violación sexual, pero no identifica no cierra el grupo para lo que sería violencia sexual, ¿no? Violación sexual es una categoría del grupo violencia sexual. Entonces, para poder tener esa parte bien delimitada, lo que estoy haciendo es esta recodificación. Hay otra variable o hay un grupo de variables dentro de la ficha que ayudan a identificar el tipo de relación que existe entre la víctima y el agresor. Esto está agrupado en 3 categorías. La variable que identifica se llama vínculo agresor-víctima, que aparece en mi do file. En esta variable lo que se hace es identificar 3 tipos de relaciones. Una que sería vínculo relacional de pareja, así es como está definido, ese es un tipo de vínculo. El segundo sería vínculo relacional familiar. Y el tercero es sin vínculo relacional de pareja ni familiar.
van a ver un nombre que está al costado de cada descripción. Entonces, lo que hace es que una vez que se identifica cuál es el tipo de vínculo que existe con la víctima según estas tres categorías, hay una variable para cada caso que identifica quién es el agresor, ¿no? Por ejemplo, en lo que sería vínculo relacional de pareja, esta variable vínculo pareja lo que hace es identificar si es que es un novio, un enamorado, el esposo, ex compañero, etc. Entonces, lo que quiero para poder también comparar mejor los resultados con los resultados del informe, lo que voy a hacer es agrupar estas tres variables que identifican el tipo de agresor según el tipo de relación que tiene el agresor con la víctima para que sea más fácil presentar los datos. Para eso lo que hago es que voy a crear una variable a la que he llamado agresor, en la cual voy sumando estos diferentes tipos de agresores según el tipo de relación. Lo hago de esta forma para poder de alguna manera utilizar las etiquetas que ya están identificadas en cada una de estas variables. Entonces, de la línea 50 a la línea 61, lo que hago es construir mi variable que me agrupa todos estos diferentes tipos de agresores. Ahora sí voy a comparar propiamente mis resultados con los resultados del informe. Mi primer cruce va a ser hacer un crosstab de estos grupos de edad que he construido contra el sexo de la víctima. En este crosstab podemos apreciar los resultados a nivel general respecto al número de casos que se presentaron en el 2017, que fueron de 181.885, de los cuales 155.092 casos correspondieron a mujeres, 26.793 fueron hombres. Esto en términos porcentuales quiere decir que un 85.3% de los casos que se presentaron en los centros de emergencia mujer fueron presentados por mujeres, o digamos la víctima fueron mujeres. En este crosstab también podemos ver la desagregación de los casos según grupos de edad, ¿no? En el caso de 0 a 17 años, el número de casos fue de 55.565, de 18 a 59 años, parece el grupo más significativo es de 115.246 casos, y los casos de personas de 60 más años fue de 11.074 casos. Pueden ver la desagregación, la distribución en términos de lo que vendría a ser el sexo de la víctima o el sexo del usuario, es como está definido en esta ficha que recoge la información. La distribución la vamos a poder también apreciar cuando veamos los casos puntuales de cada grupo de edad. En este caso podemos corroborar que el total concuerda con los datos que aparecen en el informe. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es encontrar los crosstabs que me permitan replicar permitan identificar esta información, que es la violencia según grupo de edad. En este caso, el primer grupo de edad es de niñas, niños, adolescentes, o sea, de 0 a 17 años. Y en esta diapositiva lo que nos presentan es la distribución según sexo, el tipo de violencia, y también identifican dentro de este grupo de edad de 0 a 17, si se dan cuenta, hay un detalle mayor en el cual separan a los que es 0 a 5 años, de 6 a 11 años y de 12 a 17 años. El cruce que voy a hacer es la variable tipo de violencia con el grupo de edad que he generado para identificar estos tres grupos al interior del grupo de 0 a 17 años. Estoy pidiendo también que me presente, aparte de los valores absolutos, quiero que me presente la distribución porcentual para cada subgrupo de edad.
Aquí pueden identificar los casos puntuales por cada grupo de edad y por tipo de violencia. Al comparar la información respecto al tipo de violencia, podemos ver que la información concuerda. Hay 356 casos de violencia económica o patrimonial, 25.214 casos de violencia psicológica, 17.631 casos de violencia física y 12.364 casos de violencia sexual. Podemos también apreciar el detalle sobre información respecto a cada subgrupo de edad. Por ejemplo, para el caso de 0 a 5 años, vemos que el total de casos que se registraron fueron de 10.032, de 6 a 11 años fueron 21.684, y en el grupo de 12 a 17 años, que es el grupo más grande dentro de esta parte, tendría que ser de 23.849 datos. Ahora van a ver que información adicional en la que aparte de, digamos, establecer el número de casos que hay al interior de cada subgrupo, van a ver que también se está especificando el número de casos en términos de violencia sexual. Veamos entonces. Acá también podemos encontrar esta información. Por ejemplo, en el caso de 0 a 5 años, parece que son 828 casos de violencia sexual, equivalente a un 8% de lo que vendría a ser el total de casos en ese grupo etario. En el siguiente, de 6 a 11 años, tenemos 3.655 casos, equivalente a un 17% del tipo de violencia también en este grupo de edad. Finalmente, en el grupo de 12 a 17 años, tenemos 7.881 casos, o un 33% de los casos de violencia que se presentaron en este grupo de edad fueron vinculados a violencia sexual. Otro componente que se muestra en el informe, que también se puede ver en la diapositiva, es el tipo de agresor. Para ello voy a utilizar la variable que he generado, voy a cruzarla con la variable de edad para este subgrupo, que identifica subgrupos dentro de este grupo de niños, niñas y adolescentes, y lo voy a centrar solamente en lo que es violencia sexual, porque es la información que aparece en el informe solamente nos está precisando respecto al agresor para este tipo puntual de violencia. Pueden ver que la información es bastante, las categorías bastante detallada. Estamos presentando la información en términos absolutos. Para hacerla un poco más fácil de identificar, lo que voy a hacer es pasar esta misma información en términos porcentuales. Con este comando lo que estoy pidiendo es nuevamente que me haga un crosstab que presente la información de los agresores vinculados con violencia sexual para estos subgrupos de edad, pero no quiero que me presenten la información en términos absolutos, sino que quiero que me presente los porcentajes a nivel de lo que es cada grupo de edad. Aquí podemos comparar la información en lo que es el grupo de 0 a 5 años. En el informe se menciona que el principal agresor es el padre o la madre con un 22%. En nuestro crosstab podemos ver es la primera opción, aparece también que es un 22.34%. En el caso del grupo de 6 a 11 años, se menciona que el principal agresor es el vecino y aparece consignado un 17%. En este caso, mi resultado menciona un 16.69%, redondeado es un 17%. Finalmente, en lo que vendría a ser el grupo de 12 a 17 años de edad, aparece nuevamente de que el principal agresor es el vecino con un 12%. Tenemos justamente el dato ahí que es un 12.35%. El siguiente grupo que vamos a ver es nuevamente el tipo de violencia, pero este caso es para personas adultas, que está consignado de 18 a 59 años. Tenemos lo que sería la distinción en términos del sexo.
el tipo de violencia que han experimentado y la desagregación por grupos de edad. El primer cruce que voy a hacer es el tipo de violencia según sexo de la víctima. Estoy utilizando un condicional para que esta información solamente me la presente para el grupo de adultos. También estoy pidiendo de que la información me la presenten en términos absolutos y porcentuales. Aquí podemos ver el total para este grupo de adultos, que vendría a ser de 115.246 casos, de los cuales el 96% corresponden a mujeres, que serían unos 110.827 casos. También podemos ver el detalle respecto al número de casos según tipo de violencia. Puedo comparar el número de casos. Tenemos 470 casos de violencia económica, 57.552 casos de violencia psicológica, 51.701 casos de violencia física y 5.523 casos de violencia sexual. También tengo la identificación del número total de casos, que es 115.246 casos, y la distinción respecto al porcentaje de mujeres versus porcentaje de hombres. Para hacer la identificación de estos subgrupos de edad dentro del grupo de adultos, voy a utilizar mi variable gedad-2 que había generado y la voy a cruzar según tipo de violencia. En este crosstab puedo comparar la información de estos grupos de edad dentro de lo que sería el grupo de 18 a 59 años y el tipo de violencia. Se puede ver en la parte inferior, tenemos que el total de casos para el grupo de 18 a 25 fue de 27.892 casos, de los cuales el 9%, en nuestro caso es 9.4, es el 9%, o 2.622 casos correspondieron a violencia sexual. En el siguiente grupo, que es de 26 a 35 años, tenemos que se dieron un total de 39.030 casos, de los cuales un 4% o 1.527 casos correspondieron a violencia sexual. En el siguiente grupo, que es de 36 a 45 años, tenemos un total de 29.986 casos, de los cuales un 3% correspondió a violencia sexual. Y finalmente, en el grupo de 46 a 59 años se registraron 18.338 casos, de los cuales un 2% corresponde a violencia sexual. Todo eso da un total de, en lo que es violencia sexual, es de 5.523 casos. En lo que corresponde a todo tipo de violencia para este grupo es de 115.246 casos. Finalmente tenemos el caso de violencia en el grupo de personas adultas mayores de 60 más años. Vamos a identificar la distribución en términos de sexo, el tipo de violencia y quién es el principal agresor. El primer cruce que voy a hacer es un tab de tipo de violencia contra lo que es el sexo de la víctima, utilizando un condicional para que solamente incluya a las personas adultas mayores. Estoy también que me incluya la información en términos absolutos y también en términos porcentuales en lo que es el sexo de la víctima. Aquí puedo comparar la información inicial. Tenemos un total de 11.074 casos. En términos de lo que es la distribución, vemos que un 74% de las víctimas fueron mujeres, un 26% fueron hombres. Respecto al tipo de violencia, tenemos 198 casos de violencia económica, 7.469 casos de violencia psicológica, 3.250 casos de violencia física, 157 casos de violencia sexual. El siguiente cruce que voy a hacer es para identificar el tipo de agresor según el tipo de violencia, nuevamente solo para este grupo de adultos mayores. Si se dan cuenta, la información primero me va a arrojar en términos absolutos
Lo siguiente que voy a hacer en la línea 91 es pedir la misma información, pero esta vez no quiero el registro de los datos absolutos, solo quiero lo que sería la distribución porcentual. Aquí pueden ver el detalle de lo que sería el agresor por tipo de violencia. Lo siguiente que voy a hacer es pedir la misma información, pero esta vez en términos porcentuales. Los resultados muestran que para el caso de violencia económica, violencia psicológica y violencia física, el hijo o la hija se presenta como el principal agresor. Para lo que es violencia sexual, el porcentaje más significativo está en el caso de vecino. Podemos contrastar la información que también señalan de que es el hijo o la hija el principal agresor en lo que es violencia económica, física y psicológica, y el vecino o vecina es el principal agresor en lo que respecta a violencia sexual. Si se habrán dado cuenta también en las diapositivas, al costado de lo que se reporta casos de violencia sexual, aparece un porcentaje que especifica los casos de violaciones sexuales. Este porcentaje respecto al total de violencia sexual para el grupo correspondiente. Entonces, para poder también presentar la información, vamos a hacer un último tab. Voy a utilizar este tab de grupos de edad con la variable de violación para identificar los casos de violación sexual por grupo de edad. En este tab podemos apreciar la información en términos de datos absolutos, el porcentaje en términos porcentuales también. Para precisar, por ejemplo, si nos enfocamos en el grupo de 0 a 17 años, tenemos que en este grupo de edad se han presentado un total de 12.364 casos de violencia sexual, de los cuales 5.140 corresponden a violaciones sexuales. Eso quiere decir un 42%. En el caso de 18 a 59 años de edad se presentaron un total de 5.523 casos de violencia sexual, de los cuales 2.672 casos corresponden a violaciones. Esto representa un 48%. En el caso del grupo de 60 más años de edad se han presentado 157 casos de violencia sexual, de los cuales 69 casos corresponden a violaciones. Esto representa un 44% del total de casos de violencia sexual. El otro dato que ustedes ven, el otro porcentaje, lo que hace es presentar la distribución de los casos de violación, especificando donde la distribución según grupo de edad. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es que del total de casos de violación sexual que se han dado, que son de 7.881 casos, el 65% se dio entre las víctimas fueron de 0 a 17 años de edad, 34% fueron de 18 a 59 años de edad y el 0.88 o el 1% fue de 60 más años de edad. Como les mencionaba, esta base incluye más información con más detalles respecto al nivel educativo, el lenguaje, el idioma original de la persona, también con características del agresor para poder hacer un análisis mucho más detallado. Espero que la información les haya sido útil. Cualquier comentario, sugerencia, por favor dejarlo en la sección de comentarios y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.